Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos aguardando para a gente fazer a nossa live com o treinador J. Rospineira. Em alguns momentos a gente já recebe o nosso convidado. Vamos ficando por aí. Lembrando que perguntas enviem por escrito e vamos tentar responder todas, tá bom? Já estamos recebendo o nosso convidado. Hola Adriana, Hola, Jota. Buenas tardes por ¿cómo ahí. estás? Buenos días por acá. ¿Todo bien? Todo bien. No ¿Me sé si acercar escuchas? esto. Sí, sí te oigo. ¿Me oyes tú a mí? Sí, sí, sí. Ok. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, las personas están se sumando acá, están llegando y bueno, antes que nada, te agradezco. Muchas gracias por estar, por compartir un poco de tu tiempo, conocimiento y Un placer. Y esa idea, hablar un poco de básquet, el tema es defensa, pero sabemos que ya me llegó algunas preguntas de todos los temas y vamos a intentar contestar lo máximo que podemos. Ok. Y las preguntas que no fueron contestadas, por favor, pueden mandar a nosotros para que contestemos en otro momento, ¿sí? Bueno, yo soy Adriana Amado, yo soy entrenadora acá de Brasil, eh, entrenadora asistente del equipo de Santo André, el básquet femenino de acá. Y hoy vamos a hablar con J. Cuspinera, entrenador grandísimo español, con experiencia en la ACB, en selección, hace clínicas por todo el mundo, ¿no? Así es. Y tiene una experiencia linda y yo te invité porque yo me identifico un poco con tu forma de mirar el básquet y pensar el básquet. Ujú. Principalmente en lo que dice de romper mitos por ahí. Entonces, para arrancar, ya te pregunto, ¿cómo piensa la defensa en formativas? Hablando un poco de formativas, primero, ¿cómo piensa la defensa? ¿Cómo construye la defensa? Eh, Sabemos que tenemos muchos mitos y seguro que vamos a llegar en ese tema a poquito, de pronto vamos a llegar, pero ¿cómo piensa la defensa informativas? Bueno, lo primero es saber cuál es el objetivo de la defensa, ¿no? Y para mí el objetivo de la defensa, el fin último, que es un fin que nunca llegamos a alcanzar, es evitar que el ataque meta canastas. Lo que pasa es que, evidentemente, sabemos que dejar a un equipo en cero durante un partido en una situación de más o menos igualdad, igualdad, digamos, técnica, física de dos equipos es imposible. De hecho, sería muy aburrido el baloncesto si eso Claro. fuera así. Con lo cual, ese es el objetivo último, que es evitar que un equipo meta canastas, pero como es un fin que nunca conseguimos, pues hay que redefinir un poco el objetivo, ¿no? Y el objetivo para mí es sacar al equipo rival de lo que son sus opciones básicas de anotación. Evidentemente, cuando estamos formando una defensa, eh, lo que damos son los conceptos básicos a los niños o a las niñas que tratamos de formar para, bueno, pues para dificultar que el rival meta canasta, ¿no? Y entonces ahí tradicionalmente, y aquí voy a romper ya el primer mito, se nos ha dicho que se defiende con piernas y no es verdad. No es verdad. Sí, Las piernas nos llevan
donde las manos y el cuerpo tienen que defender. Pero se defiende con manos y con cuerpo. Las piernas no defienden. De hecho, yo aquí no puedo escenificar, lo hago en los clinics. Tú no vas a levantar una pierna para intentar parar un lanzamiento. No. Las piernas solo te trasladan a donde tus manos y tu cuerpo pueden actuar y además lo tienen que hacer a tiempo para evitar faltas. ¿De acuerdo? Si ese es tu deseo, evitar faltas. A veces no te importa hacer faltas, ¿no? Que además este es otro concepto que también hay que inculcar, ¿no? Es el hecho de utilizar sabiamente las faltas. Es decir, cuando tú no estás en bonus, no deberías tener problema en arriesgar en determinadas situaciones un poquito más de lo que sueles hacer en una situación normal para evitar precisamente que alguien te pueda anotar con facilidad, ¿no? Y este es un concepto que rara vez se trabaja. Parece que, nada, ¿no? Si hay bonus, pues tú defiende igual. No tienes por qué defender igual cuando estás en bonus a cuando no estás. Y cuanto antes se lo hagas entender a tus jugadores o jugadoras, pues muchísimo mejor para ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo primero sería enseñarles que en la utilización de las manos y de ese cuerpo, quitar el otro mito que también está muy instaurado, sobre todo desde la grada, ¿no? De que el baloncesto no es un juego de contacto. Ya los árbitros, cuando llegan a sus cursos, lo primero que les dicen es que el baloncesto es un juego de contacto, ¿vale? Con lo cual esto no, es que si me tocan es falta. No, esto no es así, ¿vale? Y entonces hay que saber utilizar los contactos de tal manera que no lleguen a pitarte falta o que el riesgo de que te piten falta sea poco, ¿no? Entonces, enseñar al niño a cómo obstaculizar lo que es el avance de otro rival hacia el aro, pues es importante, ¿no? Y evidentemente de ahí viene el famoso mito de que se defiende con piernas, porque evidentemente para evitar lo que es el avance de alguien hay que interponer el cuerpo y las piernas son lo que hacen llevar al cuerpo a ese sitio donde tú te vas a interponer, ¿no? Pero una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y a mí me gusta fijarme arriba para después poder enseñar abajo. Es decir, me gusta fijarme en los buenos para ver qué es lo que tengo que empezar yo a enseñar poco a poco desde abajo para que luego esos niños o niñas, alguno o alguna, pueda llegar a un nivel superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el mejor baloncesto del mundo a nivel individual, que es el baloncesto USA, el baloncesto NBA, tiene una diferencia brutal con el resto del mundo, que es precisamente la utilización de las manos, es cómo utilizan las manos en defensa, ¿no? Y entonces, yo creo que nosotros, resto del mundo, no utilizamos bien las manos porque normalmente cuando enseñamos a defender, hacemos a los niños defender con las manos atrás para que aprendan a utilizar las piernas. Entonces, además, eso genera problemas de dónde está el centro de equilibrio, el centro de gravedad, con lo cual genera tensiones en la pierna que no deberían generarse. Entonces, para mí, que tú quieras darle importancia a las piernas, que evidentemente las tienen, ¿no? No estoy negando la mayor, no quita que tú debas trabajar al mismo tiempo la utilización de las manos. Y, sin embargo, cuando yo me paso por campos de entrenadores o entrenadoras que enseñan a niños o a niñas, rara vez les veo enseñar a cómo utilizar las manos. Y para mí eso es fundamental, ¿de acuerdo? Las manos tienen que, lo primero, es evitar que el jugador ponga el balón en la famosa llamada triple amenaza, que para mí ya no existe en el baloncesto actual, ¿de acuerdo? Precisamente porque un buen defensor no te va a permitir tener el balón en esa situación de triple amenaza, es decir, te va a restringir las cosas que tú quieres hacer como ataque, ¿no? Y entonces, el primer objetivo es ese, es te voy a quitar opciones, te tengo que quitar opciones. Y ahí las manos son tremendamente importantes, ¿no? Yo suelo decir que yo quiero que el balón, el ataque lo tenga en un lado o lo tenga arriba, pero no lo pueda tener enfrente. Bien, entonces el cómo atacamos con las manos el balón tiene mucha importancia. Entonces, lo primero, evidentemente, es atacar con las manos el balón para que haya que esconderlo, ¿no? Pero luego, el que lo haga en una dirección u otra va a depender de cómo atacas tú el balón normalmente, ¿no? Entonces, yo suelo poner la metáfora de que si alguien quiere pegarte un puñetazo en la cara, y bien entendido, no quiero que nadie lo haga, ¿no? Tu reacción siempre es alejar la cara en el sentido contrario. ¿Correcto? A nadie se le ocurre intentar esquivar un puñetazo yendo en la misma dirección del puñetazo, ¿no? Pues eso ocurre lo mismo cuando con las manos amenazamos el balón. Si amenazamos de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Lo normal es que el que quiera proteger el balón lo haga en nuestra izquierda, que será su derecha, ¿vale? Porque estamos en espejo, ¿no? ¿Vale? Pero si lo hago de derecha a izquierda, lo esconderá en el otro lado. Con lo cual, yo ya tengo que enseñar al niño que cuando quiera amenazar ese balón, que no es lo mismo utilizar una mano en una dirección que utilizar una mano en la otra, porque las probabilidades de que el rival esconda el balón en un lado o en otro
aumentan en función de esa reacción de ir al lado contrario, ¿no? Con lo cual, ahí ya puedes empezar a dar pistas, primero, de que utilicen las manos, de que no lo tengan enfrente, segundo, de cómo atacar el balón, ¿no? Lo mismo cuando, si quieres que lo pongan arriba o que lo pongan abajo. A lo mejor, si yo tengo a alguien que tira muy bien, no quiero que tenga el balón arriba porque podrá tirar, me interesa que lo tenga abajo, ¿no? Entonces, cómo poner las palmas encima del balón para que él tenga dificultad de subirlo, ¿de acuerdo? O al revés, si no quiero que lo bote, el poner las manos debajo del balón para que la posibilidad de poner el balón en el suelo disminuya o lo tenga muy dificultado, ¿no? Entonces, para mí estos son conceptos básicos, más allá de, evidentemente, cómo mover las piernas. Pero también tengo mucha crítica, porque además, cuando veo a los jugadores profesionales, así lo veo, trabajamos mucho los desplazamientos laterales y creo que hay que trabajarlos. No niego que haya que trabajarlos, pero creo que eso nos lleva a la falsa creencia de que todo desplazamiento en defensa debe ser con un desplazamiento lateral. Y el desplazamiento lateral es tremendamente lento. Es muy lento comparado con lo que es una carrera de frente, ¿sí? Luego, hay muchas situaciones donde el desplazamiento lateral no se necesita. No se necesita para nada. De hecho, solo necesitamos el desplazamiento lateral, en mi opinión, cuando queremos forzar un contacto corporal. Cuando queremos forzar un contacto corporal, el desplazamiento lateral va a hacer que la probabilidad de cometer falta cuando llevemos el cuerpo a interponernos y demás sea menor, ¿de acuerdo? Pero al final me encuentro que enseñamos a desplazarnos lateral en situaciones donde no tiene ningún sentido. Porque soy muy lento, porque cualquiera corriendo de frente va a correr mucho más que yo corriendo lateral. Yo en los clinics suelo poner el ejemplo, ¿no? Que yo, 50 años, ya mayor, con sobrepeso y demás, si yo pudiera correr de frente y hacer una carrera contra cualquier jugador atlético con él corriendo lateral, estoy convencido que le gano. En una carrera de 28 metros o una carrera de 14 metros, dimensiones de un campo, ¿vale? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar sobre cuándo son importantes los desplazamientos laterales y cuándo no tiene ningún sentido que tú quieras hacer un desplazamiento lateral porque vas a ser tremendamente lento, comparado con la velocidad que puede coger el ataque, ¿no? Entonces, bueno, aquí te da unas cuantas ideas. Por ejemplo, una idea que debería calar muy hondo en lo que es la defensa es que no debería haber ni un solo lanzamiento sin puntear, ¿vale? Tenemos que intentar poner una mano allí arriba cuando alguien intenta lanzar, ya sea con una bandeja, ya sea con un gancho, ya sea con un tiro, lo que sea. Entonces, otra vez volvemos aquí a la utilización de las manos, ¿no? De las manos. Y en ese sentido, sí me gusta que mis jugadores o jugadoras desarrollen esa intuición de qué quiere hacer el ataque. Quiero que intuyan qué quiere hacer para intentar evitar que hagan lo que quieren hacer como primera opción. Es decir, se trataría de, yo no voy a conseguir todas las veces que tú no metas canasta, lo que voy a hacer es que las trates de conseguir en algo en lo que tú no te sientes tan cómodo, ¿vale? Y ahí hay que desarrollar ya no solo las habilidades técnicas de utilización de pies, manos y cuerpo, sino también la intuición del jugador de leer constantemente a quien tiene enfrente, ¿vale? Y jugar a lo que yo llamo el juego del perro y el gato, ¿vale? Que tú quieres hacer una cosa, yo quiero que hagas la contraria. Y voy a ver qué puedo hacer yo para que tú no hagas lo que tú quieres hacer. Claro, el ataque, si es inteligente, estará pensando en lo contrario. Es que tú me estás intentando llevar a una situación que no quiero estar y qué voy a hacer yo para engañarte para acabar haciendo lo que yo quiero. Entonces, sí. Pero es una habilidad mental que creo que tenemos que potenciar en los jugadores y las jugadoras, ¿vale? Debemos propiciarlo y creo que son juegos muy divertidos para ellos, ¿de acuerdo? Y que rara vez potenciamos. Entonces, los que los adquieren lo hacen de forma natural, pero no porque haya entrenadores que propicien que ellos desarrollen esa habilidad de jugar al perro y al gato constantemente, ¿no? Porque estamos demasiado preocupados a veces, que también es importante, en lo que son las normas generales de... Y con esto voy a acabar para que puedas lanzar más preguntas. Fíjate, hay una reflexión que yo he hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Si tú preguntas a la mayoría de entrenadores que entrenan en minibásquet o categorías formativas jóvenes, te dirán que el ideal del ataque es el juego libre, ¿vale? Que no sea sistematizado, donde haya libertad para hacer cosas. Sin embargo, si tú les preguntas qué es la defensa libre, nadie te sabrá contestar. Y para mí siempre ha sido un contrasentido, porque queremos jugar libre para desarrollar las habilidades del jugador en ataque, sin embargo, queremos que la defensa siempre sea arreglada. Perfecto. Y para mí es un contrasentido. No tiene ningún sentido. Si tú quieres dar libertad al jugador en ataque y que el resto de jugadores reaccionen para favorecer a ese jugador que ha tomado una decisión, puedes hacer exactamente lo mismo en defensa.
Y ahí Exactamente lo podemos mismo, dar libertad de toma de podemos, decisiones. sí, podemos llamarla de una ¿Perdón? defensa por concepto. Una defensa por Claro, concepto. Bien. claro, pero, sin embargo, ¿qué hacemos normalmente? Damos normas muy rígidas en defensa. No damos libertad al jugador a que improvise, Ujú. ¿verdad? Si ahora lo piensas, ¿verdad? Tú quieres que en ataque improvise, pero en ataque nos gusta muy poco que improvise. Si no tenemos previsto un 2 contra uno, si alguien decide saltar a un 2 contra uno y nos mete en canasta fácil, nos molesta mucho, ¿vale? Porque, claro, te has saltado las normas. Ya, pero en Claro. ataque le pides que se las salte, que sea creativo, ¿no? Pues en defensa la formación debería ser parecida, ¿no? Que el jugador tenga cierta libertad de decisión en cómo quiere hacer las cosas. Primero, para que él vaya entendiendo de qué va esto del juego. Segundo, para que pueda aprender a ese juego del perro y el gato de engañar, de que tú no sepas qué es lo que voy a hacer en cada momento. Y segundo, para enseñar al resto del equipo a reaccionar, a que cuando un jugador hace algo que se sale de lo normal, todos sepamos reaccionar, que es lo que tratamos de enseñar en ataque. Es de repente Claro. un jugador hace algo que nadie espera, nosotros tratamos de enseñar a cómo reaccionar al equipo cuando eso ocurre, ¿no? Pues ¿por qué no lo podemos hacer en defensa? ¿Ok? Perfecto. Perfecto, perfecto. Eh, y ahí entramos en un tema que también hay un mito y para mí se piensa una defensa zonal como una defensa que espera y te queda aquí paradita. ¿Por qué no enseñar zonas informativas? ¿O por qué enseñarla? ¿No? Porque es una discusión y una reflexión que se hace mucho hasta qué edad se empieza con defensa zona, que defender zona no va a desarrollar los fundamentos individuales. Y bien, Yo ante esto, lo que pasa es que yo sé que soy... voy a intentar llevar la opinión a un lado y luego la voy a volver a tirar para el otro, ¿vale? vale, Pero con el tema este de la zona, eh, digamos que yo creo que hay muchas formas de enseñar, ¿vale? Eh, si al final el objetivo es formar a un jugador para que desde minibásquet a senior cumpla todas las etapas y que llegue a tener un conocimiento X baloncestístico, se puede llegar al mismo punto desde sitios muy distintos. Y de hecho, yo puedo enseñar a defender individual empezando a enseñar una zona. No hay ningún problema metodológico, ninguno. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto que es posible, la mayoría de los entrenadores que hacen zona en minibásquet no lo están pensando como un proceso metodológico para cómo dotar al niño de los conocimientos que va a tener que tener en serio en todo su proceso, sino que lo está haciendo con un componente puramente especulativo, ¿no? Con el resultado. Entonces, a partir de ahí todo se distorsiona. Pero yo he conocido entrenadores que han enseñado minibásquet zona en minibásquet, son grandísimos entrenadores y han sido capaces, cuando han sido capaces de desarrollar al equipo, de acabar haciendo que ese equipo defienda individual muy bien con los conceptos que le han enseñado en zona. De hecho, los conceptos de zona individual se mezclan. ¿No? O sea, al final, en las defensas de equipo, cuando llegamos ya a baloncesto avanzado, nunca sabes si estás defendiendo individual o zona en el sentido estricto de que las ayudas son defensas en zona. Esto vale, es así. Sí que es verdad que hay una particularidad del niño pequeño o de la niña pequeña. Cuando hablo de niño, hablo también de niñas, ¿ok? El niño pequeño tiene una tendencia natural a poner el foco en algo, normalmente es en el balón, cuando es en ataque, e ir todos a por el balón. En defensa, que también pueden poner el foco en el balón, tienen mucha más facilidad de poner el foco en un individuo para poder perseguirlo por todo el campo que no en poner el foco en un espacio para poder defender, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprovechar la naturaleza en tu favor, pues hará que tengas más preferencia, más allá de los dogmas que algunos tratan de impulsar, en trabajar la defensa individual tal cual, ¿no? Pero fíjate que cuando lanzo las preguntas de por qué es antiformativo enseñar zona en minibásquet, todas las respuestas que me dan suelen ser muy vagas en el sentido de que yo les puedo dar la vuelta, ¿vale? Por ejemplo, una de las razones es que obligas a los niños a utilizar recursos de ataque que todavía no tienen. ¿Bien? Entonces, dices, vale, pues puedo estar de acuerdo, ¿vale? Pero claro, si quien te lo dice llega a un partido de minibásquet, entrena individual, y le dice a uno de sus niños que mande a la izquierda al niño que está atacando porque no sabe utilizar la izquierda, el argumento se acaba de romper. Porque tú estás obligando en individual al niño a utilizar un recurso que todavía no tiene. Entonces no entiendo por qué es mejor una cosa que otra. Con
concepto. ¿De acuerdo? Me dicen, antes lo has dicho, ¿no? Que es que se necesita aprender individual para luego aprender zona. Bueno, eso no es más que una creencia. No es más que una creencia, no es verdad. O sea, yo te he dicho que es que tú puedes empezar enseñando zona y poco a poco ir desarrollando una individual, ¿sí? Lo que hacemos normalmente, mayoritariamente, es al revés, que empezamos enseñando individual para acabar enseñando a cómo se defiende en zona, ¿no? Pero se puede hacer el proceso inverso. De hecho, en la defensa al hombre de balón, que normalmente en minibásquet lo que más nos preocupa es el 1 contra 1, ¿vale? En la defensa al hombre de balón no hay ninguna diferencia entre zona e individual. No hay ninguna. Lo que cambia en una defensa individual en una zona es lo que tienes detrás. ¿Cómo defienden los demás? Pero en la defensa individual de hombre-balón no hay diferencia. Los conceptos son exactamente los mismos. Y como bien dices, porque aquí tampoco quiero que parezca que yo promulgo defender zona en minibásquet, digo que cuando alguien lo hace con criterio no me preocupa que lo haga, no soy nadie para juzgarlo, pero más allá de eso, en el tema hay una perversión del lenguaje. ¿Bien? Y la voy a aclarar. Que es que cuando se dice que defender en zona en minibásquet es antiformativo, parece que entonces el que defiende individual está siendo formativo. Y esto no siempre es verdad. Entonces yo cojo una frase que, debatiendo de este tipo de cosas, cogí de un entrenador de aquí de Madrid que se llama José Luis Pichel, la he hecho mía desde entonces, ¿vale? Pero es suya, que es: lo antiformativo no es que enseñas, lo antiformativo es enseñar mal. Y tú puedes estar enseñando individual que si lo estás haciendo mal no estás siendo formativo. ¿De acuerdo? Es decir, el hecho de que tú decidas enseñar individual no te da la potestad de estar siendo formativo, porque puedes estar enseñando una individual mal. ¿Bien? Y sin embargo, alguien puede decidir hacer zona, estar enseñándola bien y estar siendo tremendamente formativo. ¿Qué es lo que ocurre? Y vuelvo al inicio. Que el 99,99% de los entrenadores que deciden hacer zona en esas edades no han hecho un razonamiento como el que yo te estoy haciendo aquí ahora y han desarrollado toda una metodología para que esos niños que en ese momento aprenden zona acaben aprendiendo individual, sino que lo único que han dicho es: yo me cierro aquí dentro de la zona, los oponentes no meten y esto a mí me viene bien. Y yo estoy en contra de eso. De hecho, si tú me preguntas, yo no entreno zona en minibásquet, aunque no me importa que alguien lo haga, y no tendría problema en un momento dado en hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque en esas edades me preocupa mucho más el ataque que la defensa. Le presto mucha más atención al ataque que a la defensa. Entonces, como le presto mucha más atención al ataque que a la defensa me baso en esa iniciativa del niño de perseguir a alguien que lo persiga, y yo lo que voy desarrollando son las habilidades de los niños en ataque, con un porcentaje mucho mayor de lo que yo suelo trabajar, lo que es la defensa en esas edades, que me preocupa más bien poco cuando están empezando, cuando son benjamines o cuando son alevines, ¿no? Cuando tienen 8, 9, 10 años que están introduciéndose. Porque, entre otras cosas, el niño cuando se apunta a baloncesto lo hace para meter canastas. no para evitar recibirlas, que luego será una parte, evidentemente, del juego, ¿no? Evidentemente que tú a través de juegos puedes enseñarles ya defensa, pero no es mi foco principal durante el entreno. Durante el entreno me gusta mucho más en esas edades trabajar, bueno, aparte de las habilidades coordinativas y demás, las habilidades para acabar metiendo canasta, que es el fin último de todo juego de baloncesto. ¿Okay? Perfecto, perfecto. Yo entiendo defensa con 5 conceptos: postura, posicionamiento, comunicación, actitud y gana. Entonces, por lo que yo entendí, sería mejor y más interesante e informativas desarrollar esas 3. Ponerle gana, ponerle actitud, ponerle comunicación, y ahí sí implementar el posicionamiento, la postura, poco a poco, ¿no? Sí, pero ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí, porque este es otro mito. Este es otro mito. Hay quien dice, y está muy extendido, que la defensa es un 90% de ganas y un 10% de técnica. ¿Sí? Wow. Yo a esto, yo suelo decir, prueba con un ataque que tenga un 10% de ganas y un 90% de técnica y a ver qué te sale. No sale. Las ganas se presuponen, hay un mínimo de ganas. Sin un mínimo de ganas no hay ni ataque ni defensa. Claro, claro. ¿Sí? Y ahora, yo siempre pongo el símil, me gusta mucho irme a extremos para que se me entiendan mis posicionamientos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué no es un 90% de ganas y un 10% de técnica? Porque entonces yo podría coger a alguien de la calle que nunca ha hecho baloncesto, le puedo dar en un partido profesional, le digo, mira, vas a salir a este campo, yo te doy 4 millones de euros si hoy eres capaz de parar a Sergio Llull.
¿Sí? Sí. Claro, el tío va a estar motivado y con unas ganas tremendas, 4 millones de euros, si es capaz de pararlo. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien que no sabe de baloncesto, por muchas ganas que tenga, pare a alguien que sabe de baloncesto? Pues ya te lo digo yo, cero. No. Cero. Entonces, no es un tema de ganas. Las ganas se presuponen. Sí, Por tiene que debajo de tener un nivel todo. mínimo de ganas, no hay nada. No hay nada. Sí, Y de hecho, mi objetivo como entrenador es que el nivel mínimo de entrenamiento esté en un nivel determinado que a mí me permita crecer en ataque y en defensa. ¿Ok? perfecto. A partir de ahí, ¿qué es lo que diferencia a un buen defensor de un mal defensor? No son las ganas, porque se les presupone a ambos. ¿Vale? Es la técnica. Es qué soy capaz de hacer yo con mis manos, qué soy capaz de hacer yo con mis pies, qué soy capaz de hacer yo con mi cuerpo, cómo soy capaz de entender cómo me tengo que posicionar o interponer para evitar que el otro tenga facilidad para meter canasta. Y eso requiere de todos unos elementos técnicos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Porque esto también es real. Que a diferencia del ataque, el número de fundamentos en volumen de fundamentos que hay en defensa es mucho menor que el número de fundamentos que hay que aprender en ataque. De Sí. tal manera que entonces puede parecer que es más fácil, pero quien no domina o quien no controla esos fundamentos básicos de defensa, esos elementos técnicos básicos, no va a poder defender bien por muchas ganas que le quiera poner. Entiendo. Cometerá faltas, se pasará de sitio. No, no. Hay que tener toda una técnica detrás y ya te digo que entonces, ahora, la diferencia entre dos personas que tienen técnica, pues será evidentemente la intensidad a la que quieran jugar. Pero es que esto ocurre igual en ataque. En ataque ocurre exactamente lo mismo. No hay diferencia. ¿Sí? Otro mito. Se nos dice, ¿verdad? Además se utiliza la metáfora de que es más fácil construir que destruir. Perdón, que es más fácil destruir que construir. Entonces, claro, que como la defensa destruye un ataque, entonces te dicen, claro, ¿cuánto se tarda en levantar una iglesia de la Edad Media? 100 años. ¿Y cuánto tardas en destruirla? Solo un día. ¿Sí? Y digo, pero claro, esta es la perversión del lenguaje otra vez. Porque tú has escuchado alguna vez charlas de baloncesto tituladas Construcción de una defensa. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Cómo construir una defensa? Ah, o sea que le podemos dar la vuelta a la frase, que es que yo construyo una defensa y el ataque trata de destruir Destruir. una defensa. Ah, bueno, como si entonces me decís que destruir es más fácil que construir, ¿cuál de las dos frases quieres utilizar? Porque según donde te pongas, una cosa va a ser más fácil que la otra. No es que sean más fáciles. De hecho, para cada individuo, la adquisición de un fundamento técnico, para cada individuo, para uno tiene una dificultad y para otro. Me explico. Para un niño concreto o una niña en concreto, a lo mejor aprender un determinado pase le es muy fácil y a lo mejor aprender a botar entre las piernas le es muy difícil. Y a otro niño distinto le es al contrario. Aprender a botar entre las piernas le es muy fácil y aprender a pasar le es muy complicado. O sea, cada niño o cada niña tiene un perfil de aprendizaje de los distintos aspectos del juego distinto, ¿vale? Y yo como entrenador me tengo que poner, ya sea en ataque o en defensa, en el nivel en el que está, en el fundamento en el que estoy tratando de enseñar y tratar de mejorarlo. Tratar de hacer que el nivel que tiene en ese momento aumente. Ya está. Y entonces, a partir de ahí, crecemos. Y esto no es algo homogéneo con todos los niños. Cada niño y cada niña tiene un nivel de aprendizaje y de asimilación de los conceptos que tratamos de enseñarle distinto. Y que además puede ser distinto dentro de todos los fundamentos que enseñamos. O sea, puede ser variable. Lo que te decía, que tengan facilidad para coger unos y dificultad para otros y que dentro del grupo, encima todo eso se mezcle. ¿Vale? Y esa es la dificultad del entrenador, ¿vale? Que tenemos, a mí siempre me dicen, no, es que tú en profesionales tienes equipos homogéneos. Y yo he dicho, ¿perdón? ¿Equipos qué? No hay ni un solo equipo en el mundo homogéneo. Ni uno solo. Da igual el nivel, la edad, la categoría, ni uno solo homogéneo. Todos los equipos son heterogéneos. Todos. Todos. Oye, que tú percibas mi heterogeneidad mucho más grande que la tuya, vale, son heterogéneos. No, ya te digo yo que no es lo mismo tratar a LeBron James que tratar a Michael Jordan, aunque los dos sean buenísimos. ¿Okay? Perfecto, perfecto. Bueno, hay un montón de saludos, abrazo a ustedes, hay un montón. Y bien, hablando un poquito de rendimiento, ¿cómo planifica la defensa en una temporada en tu equipo? ¿En qué momento la da evidencia? ¿En qué momento? ¿Cómo trabaja eso dentro de una competencia? Sí, desde el punto de vista de rendimiento, si me estás hablando de profesionales, cuando has hablado de Claro, rendimiento, profesional.
lo primero es donde metemos todos los conceptos principales es en pretemporada. O sea, de hecho, la pretemporada es fundamental para que tú puedas introducir todo aquello que va a ser, digamos, lo que va a sostener tu defensa durante todo el año. De ahí vas a tener que tomar decisiones, sobre todo de cuánto quieres apretar al balón, ¿vale? Vas a tener que tomar decisiones de cuánto quieres o no quieres arriesgar en las líneas de pase, es decir, cómo de agresivo vas a ser en las recepciones del equipo rival. Vas a tener que definir cómo son las ayudas, ¿de acuerdo? Entonces, hay equipos que niegan el centro o que no tienen preferencia para que les cojan el centro y hay equipos que al revés, que lo que hacen es ofrecer el centro y negarle el fondo, ¿no? Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo importante es cómo lo desarrollas, ¿no? Vas a tener que decidir cómo defiendes el poste bajo, habitualmente cuáles van a ser tus normas de defensa del poste bajo, más allá de las líneas de pase y demás, cuando hay desventajas. ¿Qué vas a hacer? Si vas a dejar el 1 contra 1, si vas a lanzar el 2 contra 1, cómo vas a hacer las ayudas en esas situaciones. Y en el baloncesto de rendimiento hay un componente que es el que más se repite y que probablemente es el más difícil de defender, que por eso es el que más se repite en ataque, que es el pick and roll, el bloqueo directo. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a tener que sentar las bases de cómo quieres defender de manera general las situaciones de pick and roll. Y aquí incluso puedes diferenciar, aunque algunos prefieren defenderlo todo de la misma manera, pero hay otros que no, ¿de acuerdo? En cómo vamos a defender el pick and roll central, cómo vamos a defender el pick and roll lateral hacia el centro, cómo vamos a defender el pick and roll lateral hacia la banda, bueno, pues las distintas situaciones, ¿no? Evidentemente, cuanta menos variabilidad, más vas a poder focalizar en centrar en los detalles, cuanta más variabilidad, no vas a poder centrarte tanto en los detalles, pero a lo mejor generas más confusión al equipo rival. Esto es una situación que cada entrenador tiene sus preferencias, entonces algunos se ajustan más a los rivales por esa variabilidad y otros no se ajustan nada a los rivales y simplemente mantienen una misma línea que les permite crecer mucho en la línea en la que han decidido desarrollarse, ¿no? A partir de ahí, pues normalmente, a lo largo de la temporada, ya metido dentro de lo que es la rutina de empezar a jugar, pues vamos añadiendo pequeñas cosas, ¿no? Incluso puedes añadir defensas alternativas, como defensas en zona, como defensas mixtas y demás, pero sobre todo el gran trabajo lo hacemos en pretemporada, donde asentamos las bases de lo que va a sostener toda la defensa después a posteriori y te da un poquito, bueno, me faltaría que cuál va a ser la norma fundamental de cómo defendemos los bloqueos indirectos a los tiradores, ¿no? Hay entrenadores lo mismo que dan variabilidad, o hay entrenadores que siempre van a perseguir y entonces cómo protegen cuando persiguen, o entrenadores que siempre van a ir a través y que entonces cómo protegen cuando van a través, o entrenadores que van a cambiar en todo. O sea, es que claro, aquí la variabilidad es muy grande, ¿no? Es la riqueza del baloncesto, que ninguno somos iguales y que cada uno puede hacer cosas distintas y demás, ¿no? Pero son las grandes decisiones, ¿no? El cómo vas a apretar el balón, cómo vas a defender las líneas de pase, balones interiores, pick and roll, bloqueos indirectos. Y creo que ahí más o menos tienes un poquillo todo. Sí, sí. Llegó una pregunta, ¿cómo trabaja la mentalidad ganadora? ¿Cómo se trabaja la mentalidad ganadora? ¿Cómo se trabaja? Yo no trabajo la mentalidad ganadora, es imposible trabajar la mentalidad ganadora. Yo lo que puedo trabajar son los hábitos que me acerquen en la probabilidad de ganar. La mentalidad ganadora la trae cada uno de casa, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que vaya a un partido con la mentalidad de querer perder. No conozco a nadie, nunca lo he conocido. Luego hay jugadores que manifiestan esa mentalidad ganadora o competitiva de una manera más agresiva o menos agresiva. Pero trabajarla como tal, no. Yo lo que trabajo son los hábitos, por ejemplo. Algo que va a favorecer que tú puedas tener más opciones de ganar es, por ejemplo, que cada vez que haya un balón suelto, alguien del equipo se tire a por él, ¿no? ¿Vale? Eso ¿cómo se trabaja? Pues premiando en los entrenamientos cuando eso ocurre al equipo que coge el balón en esas circunstancias, ¿no? O castigando al que no lo hace, aunque yo soy de los que prefiere premiar que castigar, ¿no? Aunque alguna vez castigamos, ¿no? Es decir, prefiero mucho más el refuerzo positivo que el refuerzo negativo. De hecho, está demostrado que normalmente nos acercamos más hacia la repetición del refuerzo positivo que a la extinción del negativo, aunque aquí hay teorías y cualquiera de los dos utilizado bien, pues puede ser útil, pero sobre todo utilizado con niños. Yo os pediría que utilizaseis mucho más el premiar cuando ellos tienen la actitud de lo que tú buscas y de lo que estás entrenando que el hecho de castigar cuando no la tienen. ¿De acuerdo? Tiene mucho más efecto en su desarrollo normalmente. Lo cual no quiere decir que alguna vez puedas castigar. Por ejemplo, el tema de rebote, ¿no? De
de ir al rebote, pues son actitudes que te van a acercar al hecho de poder ganar. El hecho de la agresividad en ataque, el hecho de ser agresivo yendo al aro y demás, ¿no? No rehuir. Pues esas son actitudes que, ¿cómo lo haces? Pues haciendo juegos donde el ser agresivo tiene un premio en puntos que no lo tienes si no lo eres, si no estás siendo agresivo, ¿no? Es decir, lo que estás intentando es fomentar actitudes que tú crees que te van a acercar a la posibilidad de la victoria. Y lo que haces es premiar esas actitudes cuando se producen en el campo para o con la intención de que se reproduzcan de forma continuada, que es al final lo que pretendemos, generar hábitos que nos acerquen, ¿no? La actitud ganadora no es ¡ah, vamos! No, esto per se no es nada, ¿no? La actitud ganadora es eso, generar hábitos que te acerquen en la probabilidad o en la posibilidad de poner la victoria de tu lado. Garantías ninguno. Hay un rival que también juega y que está buscando lo mismo que tú, ¿vale? Entonces, lo único que podemos hacer es fijarnos en aquello en lo que nosotros podemos incidir. Perfecto. Una otra pregunta. Si no estoy confundido, Jota defiende en línea a balón y no en triángulo. ¿Por qué? Correcto. ¿Y por qué líneas es mejor que triángulo? Bueno, en el baloncesto actual, donde el triple empieza a adquirir una importancia muy grande, defender en triángulos libera muchos triples, ¿vale? Y defender en líneas lo que hace es, evidentemente, dificultar, que no imposibilitar, estamos en lo de siempre, ¿no? Pero dificulta un poquito más que eso se produzcan. Estás más cerca de llegar a esas situaciones. En las continuaciones de un pick and roll estás más cerca de jugar los famosos bumps o contactos del que continúa. Las distancias de recuperar después son más fáciles, pero tiene un problema el tema de las líneas. El tema de las líneas, el problema fundamental que para mí tiene, que yo estoy convencido que, en mi opinión, evidentemente no es más que mi opinión, ¿no? Es mucho mejor que el sistema de triángulos. Con el problema que me encuentro es que los jugadores que llegan a mis manos llevan años de hábito de triángulo. Y entonces romperles el hábito del triángulo es muy complicado. De hecho, no lo he conseguido y pues lo que hago es una mezcla entre líneas y triángulos en depende de qué situaciones en los equipos profesionales, porque me he dado cuenta que intentar instaurar las líneas como quiero, pues me encuentro de bruces con el hábito de jugadores que no lo llegan a cambiar nunca, ¿no? Y en ese sentido, pues prefiero ser un poco más pragmático y decir, aprovecharme de lo que ya saben e intentar hacerlo lo mejor posible con ello, ¿no? El tema de las líneas es algo que me enseñó Ettore Messina y, bueno, pues me convenció desde el principio. ¿Qué problema tiene cuando lo intentas implementar? Que el jugador se siente desprotegido en puertas atrás. Y hay formas de defender las puertas atrás, incluso defendiendo líneas, pero es verdad que estás un poco más desprotegido o tienes la sensación de que estás más desprotegido, ¿no? Entonces yo a eso suelo decir a mis jugadores, no siempre les convenzo, que yo he perdido muchísimos partidos a lo largo de mi carrera con un triple en el último segundo, pero que no recuerdo ninguno con una puerta atrás en el último segundo, ¿vale? Y entonces, si tengo que permitir una cosa u otra, y antes hablábamos al inicio de esta charla, el hecho de que el rival haga algo distinto a lo que quiere hacer, ¿no? ¿Vale? El rival está acostumbrado en esos segundos finales a hacer penetraciones, a hacer triples, pero no está acostumbrado a jugar todo el partido con puertas atrás. Además, ya te digo que hay formas de defender las puertas atrás, incluso defendiendo líneas, ¿no? Pero sí que es verdad que les cuesta, porque en cuanto tú les metes en la línea, resulta que te dicen, joder, pero es que entonces este tiene facilidad para jugarme la puerta atrás. Y le digo, pues es posible. No te digo que no. Digo, pero no me he encontrado con ningún equipo que te empiece a tirar puertas atrás todo el rato y que lo mantenga durante todo el partido haciéndote daño. Ahora sí que me he encontrado equipos que no paran de tirar triples y que si tienen el día acertado te pueden bombardear cuando tú estás jugando los triángulos, ¿no? Bueno, no es más que un tema de preferencia. Y ya te digo que jugar líneas lo que dificulta evidentemente son los pases, porque estás más cerca de cualquier línea de pase, incluso cuando estás en ayudas. Perfecto. Una otra pregunta, ¿cuáles son los hábitos que buscan generar en tus jugadores? Vale, los primeros hábitos que busco, bueno, más allá de los hábitos técnicos, que evidentemente se trabajan desde que son pequeños y que sigues trabajando a lo largo de toda la vida del jugador, son los hábitos de concentración y atención. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, que sean capaces de mantener la atención en aquellas cosas que estamos intentando mantener la atención, ya sea pues que
no reciban en determinadas zonas del campo, que mantener la presión al balón. La concentración está relacionada precisamente con esto de la atención, que es mantener la atención el mayor tiempo posible, ¿vale? Y a partir de ahí, pues el que tú tengas un gusto por una cosa u otra, pues fijará el que tú hagas que tengan la atención puesta en un sitio o la tengan puesta en otro, ¿no? Pero esos hábitos de atención y concentración son fundamentales, tanto en el ataque como en la defensa. Cuando estamos hablando de la defensa, pues me parece tremendamente interesante la no dispersión sobre lo que está ocurriendo en el campo. Estos son los hábitos más complicados. Pero es que te diría, antes has mencionado algo que creo que todos estamos de acuerdo, que es importantísimo, que es el tema de la comunicación, y sin embargo, creo que somos horrorosos comunicándonos en defensa. Pero no solo los equipos que yo entreno, sino en general. Y entonces aquí me vuelve a llamar la atención porque precisamente los jugadores que más se comunican en defensa son los americanos, que vienen habitualmente, siempre hay excepciones, pero tienen ese hábito. Entonces, a mí lo que trato de racionalizar es por qué la mayoría de jugadores americanos que vienen de Estados Unidos tienen el hábito de comunicar y los que se forman en España o en otros países de Europa no tienen ese hábito tan instaurado. Pues evidentemente porque no lo hemos entrenado, porque no lo hemos exigido, porque se nos llena la boca de decir que nos tenemos que comunicar, pero no entrenamos la comunicación, ¿vale? O no la exigimos. Entonces, al final, un jugador es a lo que se habitúa. Si tú le permites que no se comunique, pues no se comunicará, porque comunicarse, entre otras cosas, cansa. Cuando tú tienes que correr, cuando tienes que desplazarte, si encima tienes que hablar al tiempo que corres, te cansa todavía más, ¿no? Y además, ya sabemos que cuando la sangre ya no llega al cerebro, en momentos de cansancio, o llega, evidentemente, con menor intensidad o con menos oxígeno, pues la capacidad de pensar, esa capacidad de prestar atención o de estar concentrado disminuye. Entonces hay una frase muy buena que no es mía, ¿vale? Y ahora no me saldrá el nombre, es de un entrenador de balonmano muy conocido aquí en España, pero es que soy muy malo para los nombres, luego se me ocurrirá, ¿no? Y dice que cuando se acaba la fuerza de voluntad, es decir, los momentos de atención y concentración, el ser humano descansa en el hábito. ¿Vale? Entonces, aquello que has habituado es lo que aparecerá en cualquier circunstancia. El que tú hagas algo fuera de lo que estás habituado solo durará mientras el oxígeno llegue bien a tu cerebro, que suele ser poco tiempo en un partido de baloncesto. Perfecto, perfecto. No sé si he contestado o no. Pero... Bueno, más preguntas tenemos acá. A la hora de sorprender el ataque, ¿con qué fundamentos tácticos te gusta? ¿Pique indirecto o corte sin balón del lado contrario? A ver, repite, ahora hablamos del ataque. Sí. Vale, y me puedes repetir porque no lo he entendido del todo. Estaba pensando en defensa y entonces estaba... Bueno, a la hora de sorprender en ataque, ¿con qué fundamentos tácticos te gusta? ¿Pique indirecto o corte sin balón lado contrario? Corte sin balón a la espalda de la defensa desde el lado contrario. Hay multitud de ocasiones, hay auténticos expertos. Ahora me viene a la cabeza jugadores que lo hacen muy bien. Ahora que están en el Real Madrid, Gabriel Deck, el jugador argentino que fichó por el Real Madrid, es un jugador que juega muy bien la espalda de la defensa. Había un jugador polaco que ahora está en Rusia, Ponitka, que jugó en Tenerife, que fue uno de los máximos anotadores de la Liga ACB, donde sus principales recursos eran penetraciones, no es un gran tirador de tres, ¿vale? Penetraciones y cortes a la espalda de balón. Y era increíble, porque todos conocíamos que Ponitka te iba a meter 8 o 10 puntos solo de cortes a la espalda del balón, y por más que lo avisabas, daba igual, te iba a meter esos 8 o 10 puntos solo de cortes a la espalda de balón. Y entonces es un elemento táctico que tiene que ver además con la táctica individual, de lectura de cuándo te pierde tu defensor de vista, sobre todo en cortes por la línea de fondo y demás, de lo que era un auténtico experto, que a mí me gusta mucho y que fomento o trato de fomentar en mis jugadores, ¿no? El hecho de que cuando tu jugador te pierde de vista, sin molestar al balón, los cortes desde ese lado contrario suelen ser tremendamente efectivos y además hacen mucho daño. Digamos que toda canasta hace un daño moral a la defensa, ¿sí? Pero hay canastas que hacen más daño que otras. Unas son los alley-oops, los mates, estas como que nos duelen más, ¿no? Pero esos pases a puertas atrás, debajo del aro solo y demás, esos castigan mucho mentalmente a la defensa, ¿vale? No es como cuando te meten un tiro con alguien encima que, vale, sí te castiga, pero vale, dices, bueno, más o menos está defendido, ¿no? Cuando de repente alguien te gana la espalda y te recibe solo para hacer una bandejita, eso castiga mucho porque además
el entrenador no lo acepta y suele empezar a repartir tortas verbales a su equipo por la canasta que ha recibido, ¿no? Perfecto. Y acá, todavía siguiendo hablando de hábitos, la pregunta es, ¿cómo conseguir eliminar un hábito que en tu punto de vista no está dentro de tu filosofía? Mirad, por lo que yo sé, por lo que yo he leído, eliminar un hábito no es posible, es imposible, ¿vale? El hábito va a seguir ahí. La única manera de hacer que ese hábito no se muestre es suplantarlo con otro distinto. ¿Vale? Es decir, que los hábitos aparecen, las actitudes aparecen cuando recibimos determinados estímulos que hemos asociado a ese hábito y entonces ejecutamos el hábito. Bien, lo que tenemos que hacer, ya te digo que en el cerebro las conexiones neuronales por las que un hábito se ha generado van a seguir ahí, no las vas a poder hacer desaparecer, ¿de acuerdo? De ahí y esto me permitís otra vez la metáfora, de ahí que un alcohólico sea muy difícil que se rehabilite del todo. Bueno, nunca llegan a rehabilitarse del todo, ya lo dicen ellos, ¿no? Siempre están en peligro de volver, precisamente porque tienen el hábito de beber, ¿no? La única manera es sustituir el hábito que se activa con determinados resortes por otro distinto, ¿vale? Ponerlo encima. Es decir, que ante el mismo resorte tú acabes haciendo otra actitud, pero ese otro hábito que tenías sigue ahí debajo. De tal manera que cuando este desaparezca, si este hace que desaparezca, este volverá a aparecer, ¿vale? Con lo cual es intentar reconocer los estímulos ante los que un jugador tiene un determinado hábito e intentar suplantar la actitud que está teniendo o la forma de comportarse que tiene ante ese estímulo, ¿vale? Meter uno nuevo, uno que lo que haga es ponerse encima del otro y que sea el que se manifieste primero, ¿vale? Es la forma de conseguirlo. ¿Y cómo se hace? Pues a base, primero, de reconocer los estímulos y las actitudes que quieres cambiar y a partir de ahí trabajarlas todos los días. Un hábito se construye haciéndolo todos los días. Y aquí hay una cosa muy chula. La primera vez que yo llegué a CB, al equipo profesional, como entrenador ayudante, con Pepu Hernández, que luego sería campeón del mundo, Pepu me decía, me preguntaba, ¿no? Dice, cuando empecemos a enseñar, ¿por dónde tenemos que empezar? Joder, y yo, pues que no tenía ni idea por dónde iba la pregunta, pues digo, pues no sé, dímelo tú, ¿no? Dice, pues me decía, pues tendremos que empezar a enseñar la A. Digo, muy bien. Entonces me dice, cuando sepan la A, J, ¿qué tenemos que enseñar? Entonces yo que ya vi por dónde iba, le digo, pues me imagino que la B. Y Pepu me decía, pues así es, tienes que, perdón, que me están llamando, vale. Tienes que enseñar la B, muy bien. Y dice, oye, cuando ya saben la B, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, ya un poco así como, la C, ¿no? Y me dice, sí, muy bien, la C. Oye, J, ¿y cuando saben la C, qué hacemos? Y yo ya, absolutamente desesperado, le dije, pues me imagino que la D. Y me dice, no tienes ni idea, J. Cuando saben la C hay que volver a la A. Porque cuando tú dejas de trabajar la A, se olvidan de la A. Sí, verdad, verdad. Y esta es una de las enseñanzas más grandes que yo he recibido a nivel aprendizaje. Aquello que dejas de entrenar, deja de hacerse. De hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, si podemos dos preguntas más y ahí ya terminamos. Con líneas con líneas, ¿cómo defiende puerta atrás? Enganchándose, ayudas contrarias. Bueno, hay ayudas contrarias, eso está claro, pero además es un gesto de pivote de caída de la posición del jugador, ¿no? Claro, aquí no puedo haceros gráficos porque no puedo compartir con el ordenador, estoy en el móvil, pero desde la situación en la que tus pies están entre el balón y el hombre al que tú quieres defender, que en realidad es un triángulo muy plano, sigue siendo un triángulo, lo que pasa es que es un triángulo que casi parece una línea, ¿no? Siempre hay un cierto triángulo, ¿no? Lo que no es un triángulo profundo, ¿vale? Pues cuando tú intuyes que un jugador te está haciendo la puerta atrás, es dejar caer el pie más cercano al balón para abrir como un portero de fútbol, ¿vale? Y además, normalmente, como la mayoría de los pases, las puertas atrás suelen ir picadas, protegiendo con la mano abajo, en esa situación de caída del pie, para intentar interrumpir esa situación de corte de puerta atrás, ¿no? Y bueno, es algo que cuando estamos entrando en este tipo de defensa, pues evidentemente entrenamos para que ellos aprendan cómo parar esos movimientos de corte, porque si te giras en la situación de giro tradicional de otro tipo de defensa, entonces vas a ir tarde siempre y evidentemente no te interesa. Lo que sí es que en esas situaciones siempre hay un lado débil que evidentemente te tiene
o te tiene que estar en disposición de poder ayudarte. Como en toda defensa, no sueles fijarte solo en un único hombre, sino que es el equipo trabajando en defensa como tal, ¿no? Más allá de que circunstancialmente contra un equipo concreto pues quieras desproteger Vale. más al equipo para centrarte en un jugador determinado, ¿no? Pero eso son, digamos, definiciones estratégicas o tácticas que tú defines en un partido concreto. Cuando estás defendiendo como equipo, o sea, a nivel equipo, estás defendiendo 5 para 5, no 5 unos contra uno, ¿de acuerdo? El concepto ya simplemente de ayuda ya es un concepto donde tú estás involucrando al equipo en la defensa y no solo a los jugadores individualmente, ¿no? Perfecto. Bueno, enganchamos más una pregunta larga para terminar. Y bien, ¿cómo hacer para enseñar los cortes sin balón a los jugadores más jóvenes? Y bueno, ya enganchando eso para terminar, te pregunta una grandísima jugadora de Brasil, Cintia Luz, ¿cómo España se tornó una potencia mundial en femenino y masculino? Si yo lo supiera, te lo diría, no lo sé. Me imagino que es que me imagino que es que se trabaja bien, que tenemos buen material. Quiero decir que hay... el baloncesto es un deporte que es muy seguido en España. Tenemos una base sobre la que acabar seleccionando, pues amplia, ¿no? Entiendo que Brasil es un país con muchos millones de habitantes, muchos más que los que tiene España, y entonces a lo mejor de esa base también salen buenos jugadores. Sé que tenéis buenos jugadores y buenas jugadoras. El cómo nos hemos llegado a convertir en una potencia, no es científico lo que voy a decir, pero para mí, aparte del trabajo, evidentemente, que se hace en los colegios y clubes cada día, que sin ello pues sería imposible, aparte de que haya mucha gente que quiere jugar al baloncesto, lo cual es importante, para mí hay un cambio de mentalidad brutal que nos hace pegar el paso, ¿no? Y yo lo llamo el tema de tener memoria. Y el gran paso lo dio la selección masculina con la generación del 80, cuando eran junior, cuando fueron capaces de ganar a Estados Unidos un mundial. En ese momento, yo creo que algo cambió en todo el baloncesto nacional, tanto femenino como masculino, que era que la barrera de que no podíamos competir contra determinados equipos desapareció. Y esa barrera mental de creer que tú no puedes competir contra determinados equipos, al desaparecer, hizo que equipos a los que no solíamos ganar pasaran a ser otro equipo más al que podíamos ganar. Y esa mentalidad de creer que podías ganar a cualquiera hizo que el baloncesto, seguro el masculino, metiera un salto de calidad brutal. Es decir, antes, por explicarme bien, antes cuando llegábamos ante ciertos rivales, mentalmente íbamos pensando que íbamos a perder de 20, ahora vamos pensando que podemos ganar. Perfecto. Y ese cambio hace que tú metas un salto hacia arriba. ¿Ok? Y entonces el estado mental para mí es tan importante como tu condición física y tu condición técnica. Es decir, si tú tienes muy buenas condiciones físicas, tienes muy buenas condiciones técnicas, pero no crees que eres capaz de ganar, lo normal es que no ganes. ¿Vale? Cuando tus condiciones técnicas, tus condiciones físicas y tu creencia de que puedes competir con cualquiera están alineadas, entonces es cuando empiezas a conseguir cosas extraordinarias, ¿no? ¿Vale? Claro, ¿cómo se consigue esto? Esto se consigue pues ganando. No es que de repente yo quiero, ¿no? Porque si yo quiero y yo creo, pero siempre pierdo, acabo teniendo esa cultura de que no puedo llegar, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso para mí fue determinante, por lo menos en masculino, porque en masculino ya teníamos buenos resultados. Ya, pues de vez en cuando conseguíamos una medalla de bronce en algunos campeonatos de Europa o en algún mundial o historias de estas, pero no era lo habitual. Lo que ha hecho que fuera continuado, en mi opinión, y repito, más allá del grandísimo trabajo que se hace y que se hacía anteriormente también en las canchas de los colegios y clubes, tiene creo que mucho que ver con ese cambio de estado mental que ocurrió con esa victoria de la generación del 80 cuando eran junior contra Estados Unidos, que luego además, digamos que nuestra generación dorada, que es la generación del 80 y sin despreciar a ninguna otra, ¿de acuerdo? Pues ha conseguido todos los títulos que ha ido consiguiendo a lo largo de todos estos años, ¿no? En el femenino lo conozco menos, pero creo que todo se interrelaciona, ¿no? Porque al final la federación es la misma federación, aglutina masculino, femenino, todos vivimos un poco lo mismo. Y yo creo que el femenino, que también siempre ha tenido un gran empujón, bueno, pues ahora evidentemente es potencia mundial,
Pues porque los resultados que obtienen por el trabajo que se hace con esas niñas aquí en cantera, creo que ha tenido mucha incidencia en ese sentido. El proyecto que se originó, que se llama Siglo XXI y que ahora está hospedado en Cataluña, donde se concentran a las mejores jugadoras de distintas generaciones, o muchas de las mejores jugadoras, no todas, evidentemente, porque algunas se quedan en clubes, pero ese proyecto creo que hizo mucho bien al baloncesto y en ese caso es el acúmulo de campeonatos. Llega un momento que hay una mentalidad, incluso en generaciones que no son tan buenas como otras, que tienen esa mentalidad de que son capaces de ganar y entonces la desbordan, ¿no? Y son capaces de ganar y entonces pues parece que da igual, ¿no? Pero ya te digo que evidentemente sin ese trabajo que se hace detrás, colegios, clubes y demás, pues todo esto tampoco sería posible. Entonces es un compendio de todo, ¿no? Esta era la segunda pregunta. Recuérdame la primera de las dos últimas porque me la he perdido. Sí, pero muy rápido, ¿cómo se enseña los Lo de los cortes cortes. para jóvenes? Sí, pues yo lo que pasa es que yo no enseño el famoso pasar y cortar que enseñáis todos. Me parece una auténtica aberración porque coarta todo el juego del uno para uno y en esas edades en minibásquet me encanta jugar el uno para uno, con lo cual yo empiezo enseñando los cortes alejados de balón. Y entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer en situaciones de 2 para 2 donde uno empiece en un cuarto de campo y el otro en la esquina del lado contrario, ¿no? Y entonces, a partir de ahí le das pautas de cómo ganar la ventaja, incluso esas pautas de te haces el despistado, como que no va contigo, y cuando él no está prestándote atención, entonces le metes el corte, pero cada vez que metes un corte, la ventaja de este tipo de cortes es que no entorpeces al balón, que es que aunque el balón esté iniciando uno contra uno, tu corte no entorpece la acción del balón, mientras que en los famosos cortes de cortar por delante, paso, corto por delante y demás, están saturando el espacio de la penetración del balón constantemente, ¿no? Entonces es un tema de empezar a generar situaciones, empezando, en mi opinión, por situaciones alejadas a balón y no por situaciones cercanas a balón. Perfecto. Jota, tenemos más un montón de preguntas. Yo me quedaría acá horas y horas hablando, pero sabemos que tenemos un tiempo y ya nos regaló su tiempo y agradezco mucho. Agradezco también al Neto, entrenador de la selección brasileña, que todavía ¡Un me saludo! dice aquí que tiene que te pagar una cena, entonces, Aún, ojo. aún me la debe, aún me la debe. Agradezco también a Arilsa, que es la entrenadora principal del equipo. Todo el staff de nuestro equipo estaba acá mirando Pues y saludos a todos. diciendo todo, muchos entrenadores. Y bueno, las preguntas que no fueron contestadas, por favor, enviar a mí o a Jota y hacemos de todo para llegar y para contestar. O hacemos otra otro día y lo rellenamos. ¿Vale? Bueno, ahí. eh, Con Neto me debe una cena porque es muy bueno y gana títulos. Y entonces me debe una cena por ganar títulos. bueno. Bueno, podemos hacer una otra hora y bueno, agradezco Jota por nos regalar tu tiempo, tu conocimiento y romper mitos, que para mí eso es, me encanta. Y bueno, deseo lo mejor para vos, para tu familia Igualmente. y que podemos mantener un contacto. Muy bien, pues Adriana, ha sido un placer. Espero haber abierto la mente a pensar no sé si distinto, pero sí a replantearnos las cosas. Luego la decisión que cada uno tome, que sea la que cada uno tome, ¿de acuerdo? Que eso hay libertad, que Claro, por eso el baloncesto es tan grande. Y nada, muchas gracias a los que habéis estado ahí escuchando y que ha sido un placer. perfecto. Fuerte abrazo. La charla va a Chao, estar chao. online 24 horas. Chao. Ok, un abrazo, chao.